Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Pulso Político, como siempre, empezando la semana. Hacemos un repaso por la actualidad política regional y nacional. Hay harto tema que conversar y miren lo que tengo aquí. Es el borrador de la propuesta de la nueva Carta Magna que ha sido éxito de ventas. Según una editorial ahí, la editorial LOM, han vendido ya 70.000 copias. Esto más allá de que también el texto se está entregando de manera gratuita en algunas reparticiones. Recordemos que el gobierno tiene una campaña informativa, ha sido criticada en la derecha, ya vamos a hablar de aquello. Pero hay otra noticia por la cual queremos empezar. Voy a guardar esto porque ya vamos a entrar en materia constitucional, porque quiero saludar a nuestros invitados y hablar del posible feriado del 16 de septiembre. Nos acompaña hoy en nuestro estudio Marlene Pérez, diputada por el Distrito 20. Diputada, bienvenida a TVU. Bienvenida, bienvenido primero que todo a quienes están viendo nuestro programa y feliz de estar acá, por supuesto, en este programa que creo que tenemos muchos temas interesantes para conversar. Harto tema que hablar a partir de ahora. Y nos acompaña también el Seremi de Gobierno, Eduardo Vivanco. Seremi, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y disponible aquí a conversar de temas justamente políticos con ustedes, Francisco, y con la gente que nos está escuchando, y con la diputada Marlene también veremos a qué acuerdos y desacuerdos lleguemos. Sí, conversación con altura de miras, como siempre, acá en TVU, canal de la Universidad de Concepción. Ya vamos a hablar del plebiscito, porque la noticia manda, modificamos la pauta, porque le quiero preguntar, diputada, su opinión de este posible feriado del 16 de septiembre. El gobierno ha anunciado que va a enviar al Congreso la misiva para que pueda ser feriado. Aseguraron de que el comité político lo ha aprobado en la moneda. ¿Cómo lo ve usted? Sí, la verdad que fue bastante transversal el apoyo que tuvo este proyecto de resolución que se envió, tomando en consideración los argumentos que se dieron. Sabíamos que habían personas que no estaban de acuerdo, pero sin embargo sabemos perfectamente que el turismo, los emprendedores también tienen una oportunidad, en el caso de que sea feriado, de poder también trabajar y que podamos potenciar también las regiones, los sectores, las comunas. Y mirándolo desde ese punto de vista, lo apoyamos en el Congreso. De lo personal yo lo apoyé también y fue bastante transversal, como te digo, el apoyo, así que me parece muy bien. Creo que el gobierno en primera instancia igual había pensado que era complicado y complejo. Yo creo que todos le dimos una segunda vuelta a la hora de votarlo, pero considerando el apoyo que tuvo de parte de los parlamentarios, yo creo que el gobierno derechamente lo va a dejar como feriado y lo vamos a apoyar. Ahora a las pymes les viene bien, pero el gran empresariado es el que era un poquito reticente. Pero yo creo que las pymes lo han pasado muy mal y sinceramente creo que hoy es momento de pensar en las pequeñas y en las medianas. Las grandes empresas tienen espalda para poder resistir, digamos, un feriado, pero hoy día se necesita, la salud mental está tremendamente deteriorada, poder compartir con la familia, creo que de verdad es positivo y evidentemente siempre hay personas que no están de acuerdo, pero creo sinceramente que sumando y restando todos los obstáculos que pueda tener, creo que va a ser positivo. Don Eduardo, bueno, se tomó su tiempo, sus días el presidente, ¿hasta aquí le estaría dando luz verde a este proyecto? Sí, creo que es un proyecto muy importante que justamente ha sido transversal, fundamentalmente pensando en dos cosas: reactivar la pequeña, a la gente más que ha tenido más problemas en actividad económica. Creo que esto justamente va a permitir en todos los lugares del país generar empleo, generar actividad económica, eso es muy bueno, pero por sobre todo también reencontrarnos en nuestra principal festividad. Después de una larga restricción, creo que es importante también avanzar en ese camino. Ahora, ¿podrán haber celebraciones grandes, fondas? Los municipios no se han pronunciado todavía, están bastante prudentes en esa mirada desde el gobierno. ¿Estarán las condiciones o son cautos? Hay que esperar y dependerá de lo sanitario. Bueno, hay unos protocolos en vigencia hoy día que dependerá en qué punto se encuentre cada territorio específico. Habrá medidas más o menos restrictivas. Lo importante aquí es recordarle siempre a la ciudadanía que debe completar su esquema de vacunación, porque no solamente con eso se protege a la persona, sino que disminuye cualquier tasa de contagio de esta enfermedad. Por lo tanto, claro, hay que acordarse de eso también, hacer el llamado. Bueno, y si queremos disfrutar de un feriado más largo, evidentemente también tenemos que poner cada uno de nuestra parte completando los esquemas
Y yo creo que en esas condiciones, junto con los protocolos que están establecidos, va a ser una fiesta segura y un momento muy importante para reencontrarnos con nuestros valores patrios, con nuestra historia y con un momento de relajación tan propio de la familia chilena. Muy bien, vamos al plebiscito. ¿Cómo toman en el gobierno estas cifras de venta masiva del borrador en algunas librerías? Nosotros hicimos un recorrido, una nota que mostramos en la edición central. Los dueños de librerías están contentos. Esto se suma a la campaña que tiene el Ejecutivo. Al parecer hay un interés muy importante de la gente, de a poco, paulatino, por revisar lo que es esta propuesta. Sí, nosotros ya teníamos antecedentes con la primera parte de esta campaña comunicacional que se llamaba Hagamos Historia, que en los sectores rurales, en los sectores de difícil acceso a servicios de Internet, por ejemplo, en grupos etarios que tienen limitaciones o una dificultad mayor con el analfabetismo digital, claro, era una limitante. Entonces, cuando se detecta esto, se inicia una gestión para poder disponer de textos impresos para toda la ciudadanía. Esperábamos que la gente estuviera deseosa de adquirir este texto, era lo que nos demandaban, pero evidentemente el interés de la gente superó las expectativas que nosotros teníamos. En el día de hoy, que iniciamos la entrega en nuestra oficina, concurrieron más de 1000 personas a retirar el texto. Entonces, eso también dice relación con lo que las encuestas nos han ido entregando como insumo, foto del momento, ¿no es cierto? Hace una semana atrás, 97% de las personas tenían opinión respecto a la nueva Constitución sin haber tenido ningún tipo de información. Hoy día aparece, bueno, anoche en realidad aparece una nueva encuesta en que dice que casi la mitad de las personas solo han leído algún artículo en particular, muchos de ellos no han leído nada. Entonces, cerrar esa brecha en términos de que la gente pueda acceder a la información es fundamental para que este proceso, que nace de un gran acuerdo, de un amplio espectro político, tenga un feliz término en términos o desde el punto de vista de que finalmente cada cual, independiente de su posición, votó con la mejor información. Y la mejor información, evidentemente, es el texto íntegro, completo, aun cuando sea difícil de leer, es lo mejor. Porque si no, se pueden llegar a analizar parcialidades, pero ese no es nuestro rol como gobierno, es más bien de los partidos políticos esa análisis o esa defensa de uno u otra posición. Claro, esto tiene consideraciones políticas que ya vamos a tocar, pero el dato objetivo es que se han vendido 70.000 copias en librerías, diputada Pérez, aparte de los puntos gratuitos donde se entrega. ¿Cómo lo toma? A mí me parece súper positivo. La verdad que yo nunca dudé de que las personas se iban a querer informar, porque lo que está ocurriendo hoy día siento que es brutal, preocupante, decepcionante, porque hoy día se habla de que todo es mentira, las personas a quién le creen, no sé si me entiende. Creo que eso a mí me preocupa por las personas que finalmente cuando uno está en terreno, yo soy una mujer que hago muchísimo terreno, trato de estar mucho en los distintos sectores, en las distintas comunas, y las personas te preguntan. Yo soy súper respetuosa de la decisión que tome cada persona, pero sin embargo me preocupa y me da un poco de pena de ver que en el fondo escuchan a la clase política en general, que unos dicen que es verdad, que los otros dicen que es mentira, que lo que tú dices te lo desmiente la oposición, y yo creo que eso le hace muy mal a la ciudadanía. ¿De ambos lados? De ambos lados. Ya. Eso le hace muy mal a la ciudadanía. Yo trato de ser absolutamente objetiva, Francisco, y es por eso que cuando uno invita a que las personas se informen, también me preocupa, porque tú puedes comprar la Constitución, pero no todo el mundo va a entender realmente lo que dice la Constitución, este nuevo texto. Entonces, cuando tú te piden que queremos que alguien nos venga a informar, qué importante que alguien les vaya a informar, pero sin sesgo político. Entonces, cuando hoy día vemos que está completamente polarizada la Constitución, este nuevo texto, cuando hoy día vemos al gobierno, que yo lo digo, está haciendo un intervencionismo político y eso no, es indesmentible. Yo lo veo, yo trato de ser súper objetiva, lo veo, por ejemplo, en las conferencias de prensa, lo veo en los distintos sectores, municipios, porque, a ver, hay videos donde aparece la Camila Vallejo, ¿verdad? La ministra, hablando abiertamente, vamos a cambiarle, o sea, derechamente aludiendo a que en el fondo este texto es el correcto, que el presidente de la República firme
esta Constitución y se la entrega a las personas, está diciendo que él está de acuerdo con este texto. Él ha dicho públicamente y tiene todo el derecho a hacerlo. Mira, yo sigo siempre, y lo he dicho desde el principio, que yo creo mucho en el ser una oposición constructiva. Yo siempre he tenido una muy buena relación, me he relacionado con los ministros, siempre he tratado de apoyar lo que yo considero que es correcto, pero siempre se dijo que esta vez iba a ser de manera distinta. Este gobierno prometió que iba a ser un gobierno diferente a todos los gobiernos anteriores, inclusive a los de la concertación. Entonces, yo les pido para que no se sigan decepcionando a las personas, a que sean conscientes de lo que ellos Pero usted dijeron. dice que lo que acompaña a esta campaña informativa del gobierno, las expresiones, los puntos de prensa, las salidas a terreno, eso estaría siendo intervención, porque el hecho de entregar el texto no lo es. Claro, no, tú lo puedes entregar, pero 100%. De hecho, yo hace poco en un sector lo entregué, y créeme que yo lo entregué con todo respeto por las personas que allí estaban, porque hay gente que está por el apruebo, hay gente que está por el rechazo, y uno tiene que ser súper respetuoso. Yo llegué acá para hacer las cosas de manera distinta y diferente, y eso fue lo que prometió este gobierno, que iban a ser un gobierno distinto, que no iban a caer en intervencionismo. Yo te pregunto, si lo hubiese hecho el gobierno anterior, te aseguro que hubiese sido una locura. ¿Me entiendes? Si hubiese estado entregando y el presidente Piñera firmando esta nueva... No, si él es el presidente de todos los chilenos, nos guste o no nos guste. Tiene que él entender que independiente a que un 44% votó por otro candidato, es también el presidente de todos nosotros. Más allá de que este proceso es nuevo, siempre que hay un periodo eleccionario se acusa a los gobiernos de turno de intervención. Siempre. ¿Cómo reciben esa crítica, Seremi? No, nosotros pensamos todo lo contrario, en el sentido de que, bueno, este es un proceso que lo ha dirigido un organismo autónomo, que es la Convención Constituyente, por lo tanto, y ellos fueron elegidos por la ciudadanía. Bueno, ellos fueron los que elaboraron en este texto de forma absolutamente autónoma, y lo que hace el gobierno no es ninguna otra cosa que entregar el texto en tantos lugares sea posible, y lo que ha hecho con los módulos de información es simplemente explicar a la gente cuál es el origen de las constituciones, de varias, se toman varios ejemplos, ha sido publicado incluso en Spot, por ahí han aparecido, ¿verdad? Y qué es lo que es una constitución, qué importancia tiene, porque tantos años de falta de educación cívica también van mellando el conocimiento de la gente para darle la importancia a este importante texto que tiene, efectivamente. Entonces, lo que nosotros hacemos es educación cívica, le explicamos que tiene 11 capítulos, qué va a encontrar en cada uno de esos capítulos, qué es lo que significa el preámbulo, qué significan las normas transitorias, para que entiendan el libro que están recibiendo. Lo que sí nosotros no hacemos es entrar en contenidos específicos de la Constitución. Entendemos que ese es el rol de los políticos. Marlene, la diputada, es una política, por lo tanto ella puede emitir opinión favorable o desfavorable. Nosotros como gobierno lo que hacemos es entrega de información, y en ese sentido creemos que la mejor forma de entregar información es entregando el texto y explicando qué significa ese texto, sin entrar a los contenidos. Pero hay quienes dicen que el rol del gobierno no es explicar, sino que entregar. Pero lo que nosotros explicamos es la estructuración de la Constitución, porque la gente, por ejemplo, cuando dice, mire, esto tiene principios, bueno, los principios usted los encuentra en tal capítulo, los derechos están en tal capítulo. La forma de gobierno, la forma de gobierno está en tal capítulo, pero nosotros no opinamos si el acuerdo a que llegó la Constitución fue bueno o fue malo. Ni siquiera hacemos una comparación de la Constitución que hoy nos rige con respecto a esta. No hacemos ningún tipo de esos análisis. Yo invito, y lo he hecho, y han estado gente de oposición en nuestros talleres, y se han convencido que efectivamente allí hay una educación cívica muy básica, es para entender, no explicar, entender el texto y poder entonces leerlo como corresponde a cada persona. Sí. Diputada, ahora se supone que está Contraloría también viendo esto. Bueno, hay varias ¿O están haciendo la vista gorda? Hay varias, se han hecho algunas, digamos, acusaciones en la Contraloría, pero yo entiendo lo que dice el Seremi. Yo la verdad que lo digo principalmente por lo que ha pasado con el presidente, o sea, por el presidente y los ministros. Yo no tengo nada que decir respecto a lo que se está haciendo acá en la región del Biobío porque desconozco. ¿No ha visto intervencionismo aquí en el Biobío? Yo estoy la gran mayoría de las veces, digamos, en Santiago, en Valparaíso, pero lo que nosotros vemos a vista de todos es que el presidente está firmando en la Constituyente y en una conferencia de prensa dice no acepten mentiras y esta y afirma, o sea, por favor.
De verdad que yo creo que no es bueno subestimar a las personas y no lo digo ni siquiera, yo entiendo que siempre en los gobiernos hay igual intervencionismo, yo lo comprendo, pero tiene que ser igual con un poco de respeto porque se prometió que se iba a hacer de manera distinta y creo que no es necesario que intervenga. Pero mira, cuando se le pidió y le pedimos inclusive que por favor interviniera en la constituyente, porque él dice, lo hizo un organismo autónomo, pero todos sabemos que la constituyente, la gran mayoría de los que fueron electos y quienes fueron mayoría en la constituyente fueron los que escribieron este texto. Lo que la ciudadanía pidió, de hecho, cuando se hizo la consulta ciudadana, con Mi Plata No, eso finalmente no quedó en la constituyente, entonces, en la nueva constitución, en el nuevo texto. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que cuando yo hablo de intervencionismo es porque efectivamente lo hemos visto y lo hemos visto públicamente. Y este gobierno, como digo, siempre dijo que se iba a hacer de manera distinta y no ha sido así porque él ha dicho públicamente que se miente. Entonces yo creo que él como presidente tiene que ser muy cuidadoso porque hoy día hay mucha desconfianza. Hoy día tenemos una crisis, Francisco, tremenda. Bueno, aparte de seguridad, aparte de crisis social, tenemos una crisis profunda de desconfianza. Y yo creo que eso, lamentablemente, le hace muy mal a la ciudadanía. La gente no sabe en quién creer y en quién no creer. Entonces, por eso lo menciono. Ahora hay algo objetivo, que quienes hoy están en el gobierno tienen evidentemente una postura que ya la conocemos de antes de que fueran gobierno. Sí. Y Seremi debe ser muy difícil ahí marcar el límite, ¿o no es tan así? ¿Lo tienen claro? Para mí no ha resultado en absoluto difícil. ¿Ya? Creo que hemos cumplido y la gente que está a cargo mío ha cumplido de muy buena forma lo que el gobierno ha dicho. Informar, con apego absoluto a la prescindencia, a la probidad y a la apoliticidad que exige la Contraloría. Entregamos información. Ahora, si esa información va a tener una consecuencia u otra, esa es una decisión absolutamente ciudadana. Ellos son los que tienen que tomar, ellas tienen que tomar las decisiones respecto a si este texto les conviene o prefieren seguir como están. Pero con la información en sus manos. ¿Qué mensaje en torno al espíritu cívico republicano que tiene esto usted le entregaría a los comandos del apruebo y el rechazo? Bueno, eso, los comandos propiamente tal dependen de los partidos políticos. Porque al gobierno no le conviene que este sea un proceso manchado, sucio, violento. ¿Qué mensajes da el gobierno? Sí, el gobierno simplemente, el mensaje que le da a quienes debaten en estos temas es que debatan en función de los contenidos reales y no deriven de forma compleja cosas que no están en el texto. Si cuando nosotros hablamos de que pueden haber allí cosas que no corresponden, es el llamado a la ciudadanía simplemente a que se informe de primera fuente con el texto, porque efectivamente las bondades o las dificultades que cada postura política le pueden encontrar al texto pueden terminar confundiendo. Hay posturas extremas, de un lado y del otro. Es posible, sí, yo no las he percibido. En nuestros talleres ha salido la diversidad que el país tiene en términos de que gente que está en una postura en otra, y los hemos visto conversar muy amistosamente. No hemos tenido hasta aquí ningún altercado. Ningún altercado complejo. Nosotros, por lo menos en los talleres que hemos hecho, donde alguien haya querido imponer con alza de voz o con algo peor su pensamiento. Se han escuchado, han dialogado, han preguntado con la Constitución en mano y se han ido muy contentos, porque lo que más ha agradecido a la gente, y dice referencia al inicio, a lo que usted plantea al inicio de la nota, la gente está ávida de información fidedigna y no encuentran nada más real y concreto que tener en sus manos la Constitución. ¿Usted está en reflexión o ya decidió su voto? No lo tengo decidido, pero quiero decir algo respecto a lo que dice el Seremi. Yo le pregunto directamente, ¿usted considera que es correcto que él esté firmando la constituyente, el texto, el nuevo texto a las personas? Yo encuentro que no es correcto. Y le pregunto, sinceramente, lo otro que él haya dicho, que si se llega a ganar el rechazo, que él va a llamar a otro proceso constituyente. Eso de verdad siento sinceramente que lo hacen para que en el fondo la gente no quiere más con todo lo que... Pero diputada, incluso en la derecha han dicho de que el proceso tiene que continuar. Por supuesto. O sea, ¿dónde está el error del presidente? No, el error del presidente es que él dice que si se rechaza, va a ser un proceso, se va a llamar a otro proceso. Pero él siempre ha dicho que él no está de acuerdo que se rechace el proceso. Es simplemente para que en el fondo las personas digan, oye, si vamos a hacer otro proceso constituyente, mejor aprobamos de una vez por todas. ¿Me entiendes? Porque se va a reformar. Ahora, antes decían que el texto
iba a ser tal cual saliera desde de la constituyente, el texto de la nueva constitución. Y sin embargo ahora él dice que se va a reformar. Ahora todos están coincidiendo que se va a poder reformar. Es que da la impresión que apruebo y rechazo tuvieran temor a perder. Sí, y en ambos comandos o colectividades que apoyan una u otra opción hablan de que no, si el 5 de septiembre esto va a continuar, sí, no para allí, porque si se aprueba vamos a reformar, sí, y mejorar. No, pero ahí y si se rechaza vamos a convocar a otro proceso. Entonces, ¿cómo entender? Es que lo que pasa es que yo creo que en eso yo sí que estoy súper de acuerdo. Mira, Francisco, las personas cuando rechazaron, cuando ganó el apruebo en el plebiscito, dejó claro 80-20 que la Constitución del 80 no es lo que las personas quieren. ¿Me entiende? Entonces tampoco, si gana el rechazo, podemos hacer vista gorda y decir, porque yo creo que si gana el rechazo es porque siento que se perdieron una oportunidad maravillosa. Hay muchas personas que votamos a prueba. Ahora no y que sé, sin embargo sí, no estamos conformes con cómo se hizo este proceso, porque se le da privilegio a algunos grupos y finalmente no se toma en cuenta lo que de verdad deberíamos estar discutiendo: educación, sí, adultos mayores. Pero salud. Yo no sé si la palabra o el concepto es poco serio o quitarle peso al plebiscito, pero ahora todos andan hablando de que no, esto no se decide el 4 de septiembre. Claro. Y pasa que hace 1 o 2 meses atrás, un poquito más, era no, es apruebo o rechazo y claro, no hay más. Y ahora ese discurso ha ido evolucionando. Es natural que vaya evolucionando, Seremi, porque puede a algunas personas parecerle contradictorio. Bueno, lo que hoy día tenemos es un plebiscito de salida que tiene 2 alternativas: apruebo o rechazo. Es lo que hay. Y obviamente hay modificaciones constitucionales. Pero el mismo presidente ha dicho de que no se va a terminar ahí el proceso. Sí. Bueno, los procesos de la construcción y deconstrucción de constituciones es un proceso permanente. Eso, él no está inventando la rueda de nuevo. Está haciendo algo que puede tener distintas interpretaciones, pero lo que está diciendo es un hecho concreto. Esta constitución, la que hoy día nos rige, la que nos puede regir en el futuro, tiene mecanismos de cambio. Eso es así. Esto es un proceso que nunca se detiene. Ahora, que estamos a puertas del mayor hito de hace muchas décadas, es efectivo. No hemos tenido un cambio constitucional hace mucho tiempo y hoy día estamos a las puertas de que eso pudiera ser así si la gente lo decide así. Y para que lo decida bien, insisto una vez más, tiene que estar la información que usted mostró al principio del programa. ¿Es sano, aporta al debate público la postura que han tomado los expresidentes de la República y el protagonismo que ha tenido Michelle Bachelet en los últimos días? Yo creo que toda reflexión, toda posición de quienes legítimamente pueden hacerlo es válida porque enriquece el debate, ¿ya? En definitiva, es la gente la que tiene que, en su mayoría, decidir con qué nos quedamos. Cualquier posición es respetable, es legítima, si aquí no tenemos por qué hacer escándalo de aquello. Yo pienso, en mi fuero personal, que es precisamente la libertad personal para decidir en conciencia lo que nos sostiene como república. Usted fue cercano a los gobiernos de la Concertación. ¿No le duelen las palabras de Ricardo Lagos, de Eduardo Frei Ruiz-Tagle? No, yo creo que en su momento la vieja Concertación, como se le dice cariñosamente, o la nueva mayoría, siempre tuvieron una diversidad de posiciones. Y eso se reflejaba en la legislatura. Lo que ocurre ahí no interpreta la voluntad ciudadana de hoy, probablemente, la de que quiere una nueva constitución, que menciona muy bien la diputada Pérez, en el sentido de que quiere una nueva, ¿ya? En ese sentido, hay que ver cómo se van desarrollando los acontecimientos y decidir de entre las 2 alternativas que hoy están. Cada cual legítimamente, los que tienen la habilidad para hacerlo, pueden presentar su postura públicamente. Ahora, diputada, Michelle Bachelet todavía es alta comisionada de la ONU y ya ha manifestado que va por el apruebo. ¿Le parece intervención también eso? Sí, la verdad que me parece que es intervención, pero como insisto, para mí la mayor intervención es de parte del presidente y de los ministros, que hoy día hay muchos temas que debemos abordar. Tenemos muchos temas hoy día. Mira, nunca en el Congreso habían existido tan pocos proyectos de ley como hoy día, porque la verdad que el gobierno está preocupado de hacer campaña. Del plebiscito de hacer campaña, y eso es así, eso es indiscutible. Ahora, algunos pueden pensar que es legítimo, que ocurre generalmente con los gobiernos cuando hay un proceso de elección, pero yo quiero decir que esto no es antojadizo, lo que yo menciono en lo personal. Yo quiero decir que efectivamente
se necesitan hacer cambios en nuestro país. Efectivamente, la Constitución del 80 se transformó en una Constitución que había mucha desigualdad, que era muy injusta en muchos casos, pero lamentablemente siento que hoy día nos perdimos una oportunidad maravillosa. ¿Y sabes por qué? Porque esto se polarizó, porque estamos llenos de sesgo. Y eso, lo único que perjudica es a las personas, a las personas que están viendo este programa, porque finalmente esto de la derecha y la izquierda se transformó en algo que nos tiene a todos complicado, porque habemos personas que estamos en política, que estamos ingresando a la política, que queremos hacer las cosas bien, que queremos construir y no queremos simplemente decir que no a algo por un sesgo, ¿me entiendes? Entonces, sinceramente, este nuevo texto le da prioridad a algunos grupos menores que yo acepto profundamente que hay que darle evidentemente un reconocimiento, pero no puede ser más importante que nuestros adultos mayores, que los niñez, que todo lo que las personas han pedido por tanto tiempo, el tema de las pensiones. Hay mucha ambigüedad, hay muchas cosas, no sabemos qué va a pasar con Carabineros. Cuando uno menciona ¿Pero usted cree esto, que es real. los políticos de la antigua política, por decirlo así, han hecho una autocrítica? Porque usted es independiente por cupo UDI, sí. Y pasa que la UDI a regañadientas participó del acuerdo. Todos nos acordamos del semblante de la expresidenta del partido. Entonces, alguien podrá decir, chuta, los partidos tradicionales vienen ahora a pedir cambios cuando no lo hicieron en más de 30 años. Estoy completamente de acuerdo con lo que tú mencionas, Francisco. Yo he sido muy crítica y muy objetiva, pero creo sinceramente que se han dado muestras de que las cosas se quieren hacer de manera distinta. Mira, que yo hoy día me hayan dado el cupo cuando ningún otro partido le da el cupo a personas independientes como yo, que no tienen un pasado político, te demuestra de que en el fondo sí entendí. Sí, a ver, los que no entienden van a terminar mal. O sea, siempre hay un grupo de personas que no quieren entender, evidente, en todos los partidos políticos, pero en todas las líneas políticas me refiero. Pero yo creo que la UDI ha demostrado hoy día que se ha abierto a un nuevo proceso de constitución. Han comprendido que las personas en el plebiscito votaron casi al 80% que querían una nueva constitución. Eso también son señales y han sido súper colaborativos con este gobierno. Yo veo en la bancada, veo a RN, veo a Evópoli, que en el fondo, mira cuántas acusaciones constitucionales tuvo el gobierno de Sebastián Piñera. Tú sabes cuántas, ¿verdad? Mira, a mí cuando en la primera instancia pidieron acusar a la ministra del Interior, lo rechazamos. Nosotros como bancada rechazamos la acusación porque creo que hoy día no estamos para estar... Bueno, después evidentemente sucedieron otros hechos que finalmente las terminaron acusando, pero nosotros lo que quiero decir es que estamos por construir, porque entendemos que hoy día no hay tiempo para equivocarse. Bien. Vamos a separarnos por un instante y al regreso vamos a tocar otros temas, como el estado de excepción que se tiene que ver en el Congreso, la solicitud de una nueva prórroga, todo apunta hacia allá, en la macrozona sur. Volvemos. Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo acá en la Comunidad del Contenido, como siempre por las pantallas de TVU. Una problemática que llevamos años tratando, ¿cierto?, por parte del Parlamento, tratando de hacer algo y la gente sufriéndolo. Sí. De hecho, la Corte Suprema estableció que se presentaban 15.000 demandas de arrendamiento, de las cuales una de cada 4 tenía éxito. Chuata. Complicado. ¿Por qué? Porque Yo creo que es el momento de empezar a hablar del texto. Yo creo que la convención ya está disuelta, por cierto que las vamos a evaluar y en el tiempo, y espero que con cierta perspectiva histórica podamos llegar a la conclusión de que fue realmente una institución única, de una diversidad, de una inclusión que no habíamos tenido en la historia constitucional previa chilena. Pero a la luz del texto, a mí me parece que es un texto constitucional adecuado. Desmitificar de que los libros tienen como alguna edad preestablecida. Los libros están hechos para todos quienes deseen leer. Nos vemos desde el
pantallas de TVU. Seguimos en Pulso Político conversando con la diputada Marlene Pérez y también con el Seremi de Gobierno del Biobío, Eduardo Vivanco. Seremi, el gobierno va a pedir una nueva prórroga del estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Hay parlamentarios que piden que se extienda a los ríos. Sabemos que hace pocos días se rechazó el proyecto de infraestructura crítica y quedó este estado de excepción, que sabemos no es lo ideal, lo han confesado autoridades de gobierno, pero todo apunta a que se va a solicitar un nuevo periodo. El tema y la pregunta que a todos nos llega es ¿hasta cuándo? Bueno, el gobierno ha declarado insistentemente y reiteradamente, y ha sido consistente en aquello, que siempre va a utilizar todas las herramientas que tenga a su disposición para mantener el orden público y la seguridad. Eso es como la base principal y bueno. O sea, se va a solicitar las veces que sea necesario. Tendrá que ser así. Lamentamos mucho que la flexibilidad que ha tenido el gobierno en su punto, en el control del orden público, por ejemplo, cuando inicialmente se negaba a esta situación, como también en algún momento puso un reparo a la protección de infraestructura crítica, finalmente flexibiliza su posición y, para desgracia de la ciudadanía, es precisamente quienes demandaban mayor acción de aquellas medidas son los que terminan echándola abajo y nos tienen en la situación que nos tienen, con menos herramientas para hacer el trabajo que la ciudadanía nos está demandando. Así que en ese sentido, bueno, usaremos lo que hay a disposición. Nos habría encantado, y así se trabajó, para tener protección en la infraestructura crítica. No se pudo, no porque el gobierno no flexibilizó su posición, al contrario, lo demostró fehacientemente, pero no fue la oposición quien nos permitió acceder a esa demanda ciudadana. ¿Es una derrota política? Yo creo que hay una derrota ciudadana, porque ellos demandaban esa herramienta, nosotros como gobierno estábamos de acuerdo y finalmente, de una manera que no entendemos, fue la propia oposición la que la negó a la ciudadanía. Pero se acusa también de que el gobierno no ha sido capaz de ordenar a su gente, porque también parlamentarios oficialistas, entre comillas, se ausentaron o votaron en contra y se ha puesto en tela de juicio la labor que puede hacer ahí el ministro Jackson. Lo que pasa es que la concurrencia de parte de la oposición era más que suficiente. Siempre hay personas que pueden tener en lo particular, por su historia de vida personal, reparo, o por su convicción política, reparo. Pero aquí el punto está en que cuando se requirió de buena fe a la oposición en algo que la propia oposición había respaldado, finalmente le retira el apoyo y la iniciativa se cae. Y aquí estamos conversando entonces del estado de excepción, que es una herramienta que hoy día está disponible, bueno, y se ocupará en la medida que sea necesaria, y así lo considere el Comité Político en Santiago. Y hablando de flexibilidad, ¿por qué la derecha alentaba este proyecto de infraestructura crítica en el periodo de Sebastián Piñera, pero ahora lo rechaza? Sí, yo no estaba como parlamentaria. Yo estoy ¿Pero cómo lo ve como no, política? No, sí lo entiendo. Mira, yo decir primero que todo que a mí me sorprende porque qué fácil es decir lo que acaba de decir el Seremi, no solo usted, Seremi, lo han dicho todos, pero los mismos ministros que hoy día están fueron los que se pusieron hasta el último minuto cuando en el gobierno anterior se hablaba de infraestructura crítica. ¿Me entiendes? Sí, lo reconoció el Seremi, sí lo dijo. Digo, pero entonces, sí. Ahora, ¿qué pasó? Efectivamente, como tú mencionas, Francisco, el ministro Jackson nunca nos garantizó de que si se aprobaba la infraestructura crítica, este veto, que se negaron siempre, en primera instancia nosotros lo aprobamos, pero no se garantizó, es más, es como que se condicionó a que teníamos que votar la infraestructura crítica, pero no se iba a O sea, el gobierno les planteó, es esto, pero no lo otro. Claro, y no lo dijo a nosotros. Y eso es lo que ustedes no estaban de acuerdo. No, es peor que eso. Ya. La pega no se hizo. O sea, seamos, de verdad... Dejaron esto en el aire, dice. Esto es así. Hoy día recién estuvimos en el gobierno regional con María Candelaria, estuvimos con Erika Edo, con todos los parlamentarios. Esto fue un error político del gobierno, porque a nosotros nunca se nos garantizó, hasta el final pedimos
pero va a haber estado de excepción porque convengamos, y para que la gente en la casa también lo entienda, que la infraestructura crítica protege los bienes, protege las cosas, y el estado de excepción protege a las personas. Entonces, no porque nosotros vamos a apoyar la infraestructura crítica, no iban a dar estado de excepción, porque hoy día lo más importante, a lo menos en lo personal, es que se proteja a las personas. Y sigue siendo Francisco. estado acotado. ¿Usted espera que se amplíe? Sí, y siempre dicen de que el Estado en ninguna parte dice estado acotado. Efectivamente, en ninguna parte dice que el estado de excepción es acotado, pero así lo están implementando y eso lo sabemos todos. Todo lo que se ha implementado ha sido de manera acotada. No es que lo diga en específico, no es que aparezca escrito, pero se está implementando de forma acotada. Y segundo, le estamos solicitando al gobierno que se amplíe a la región de Los Ríos, porque efectivamente todos sabemos cómo ha avanzado el tema de la violencia y no Diputada, nos ha pero dado los hechos de respuesta. violencia han bajado un 44%. Sí. Entonces, este estado de excepción acotado está dando resultados, ¿o no? Es que lo que pasa es que es lo de la cifra no es la percepción que tienen las personas. Y si tú miras, efectivamente, a nosotros nos llamaba mucho la atención cuando aparecen estas cifras, pero las personas, me gustaría que fuera, y de hecho el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, le pidió en plena cuenta pública al presidente, por favor, vaya a la Araucanía, escuche, porque él viajó y él se pudo dar cuenta cómo viven esas personas, se duermen pidiéndole a Dios que al día siguiente puedan ¿Pero qué despertar. falta? ¿El estado de excepción completo usted cree Se le que va a falta darle disminuir a más cero los atribuciones. atentados? Difícil. Falta de darle más... No, jamás Sí. a cero. Aquí tenemos que ser capaces Es que de por eso crear usted un dice, sistema ya. de inteligencia... Si el gobierno dice, ok, estado de excepción completo, ¿qué más? No, pero ahí sí se puede efectivamente superar, digamos, Ya. esta inseguridad que las personas sienten. ¿Me entiendes? Porque Porque va a haber obviamente mayor presencia Claro, militar. evidentemente, pero además tenemos que hacer un sistema de inteligencia para poder abordar lo que pasa en la macrozona, porque todos convengamos que esto no es solamente la causa mapuche. Aquí hay narcotráfico, aquí hay robo de madera. Todos sabemos lo que está ocurriendo en la macrozona, pero hay muchos diagnósticos, pero lo importante es que comencemos a actuar. El gobierno, cuando y recién se negaba al estado de excepción, dijo que tenía un plan distinto, diferente, un plan estratégico para abordar esta situación. Y por eso no quería dar el estado de excepción, pero hasta el día de hoy todavía no vemos, digamos, cómo, y sabemos que es difícil. El Yo gobierno no ha quiero- dicho seguridad por un lado, diálogo por el otro. Y se puede Compra de tierra, devolución. Sí, pero yo creo que, yo tampoco digo que no se tenga que dialogar, ¿ah? Pero cuando alguien no quiere dialogar y seguimos viendo atentados y seguimos viendo muertes y seguimos viendo todo lo que estamos viendo en la macrozona a diario y que ahora se está extendiendo hacia la Biobío y además se está extendiendo hacia los ríos, obviamente que a uno le preocupa. Entonces uno de afuera dice, pero han bajado las cifras. De verdad, Francisco, me encantaría que tú pudieras hablar con las personas, que yo ni siquiera soy diputada del Distrito 21, pero a mí me llaman, me escriben, la gente está muy afectada y esto no es un problema de este gobierno solamente, este es un problema que viene Sí, de muchos años, pero hay que tomarlo con seriedad y con responsabilidad. Seremi. Bueno, yo pienso que las autoridades que están a cargo, en este caso las fuerzas militares que están a cargo, entregan una información veraz respecto de la disminución. La percepción ciudadana, bueno, depende del contexto en que esté, la cercanía a los puntos de conflicto, puede haber distintas percepciones. Eso nosotros también lo reconocemos y estamos trabajando para que no solo la percepción, sino que el control de seguridad sea efectivo. Y así lo demuestran las cifras. Pero por otro lado, estamos implementando el Plan Buen Vivir, que no es solo compra de tierra, no es solo diálogo, que por cierto contiene esas dos partes, sino también es ya una situación de revisión de cada inversión específica y pública. Entonces, armonizar la seguridad pública con las inversiones es la tarea que ha estado abocado el gobierno y en eso se ha ido avanzando. ¿Y hay que darle tiempo? Bueno, 4 meses es poco tiempo, ¿ya? Pero hemos avanzado en esos 4 meses bastante rápidamente y esperamos hacerlo a una velocidad aún mayor, porque la postergación que ha sufrido esa zona es la que precisamente, como lo plantea la diputada Pérez, ha permitido ahí el establecimiento de crimen organizado y se están modificando estructuras legislativas para poder combatir con mayor eficiencia el crimen organizado en el robo de madera, en el desmantelamiento de vehículos, en el narcotráfico, y eso también, y lo ha señalado en reiteradas ocasiones cuando ha estado en nuestra región el subsecretario Monsalve. Así que se ha estado avanzando.
y se están logrando objetivos. Uno de ellos es la disminución que usted muy bien plantea de los hechos de violencia. ¿El gobierno se abre a poder extenderlo a los ríos? El gobierno, y reitero lo que ha dicho el gobierno, siempre va a estar disponible a utilizar todas las herramientas que estén en su poder para restablecer el orden y la seguridad de la ciudadanía en las zonas que lo requieran. Esto se conversa en el comité en función de análisis que las propias policías y las fuerzas de inteligencia entregan y se va tomando las decisiones como se ha hecho, si ya se ha demostrado. Aquí no se ha negado a tener la flexibilidad y el uso de las herramientas cuando corresponde de la manera que se puede hacer. Sí, nos quedan poquitos minutos para cerrar la idea. Sí, a mí me gustaría mucho pedirle a los parlamentarios y en general al gobierno que se tiene que condenar la violencia, ¿me entiende? Una cosa es lo que yo menciono, que llevan 4 meses, en eso yo... Venga de donde venga. Estoy de acuerdo, venga de donde venga. O sea, hoy día hay proyectos que condenan la violencia y que lamentablemente no lo han priorizado. Entonces, si de verdad tenemos... La agenda de seguridad. Claro, si de verdad tenemos un compromiso con el tema de la seguridad, debemos apurar estos proyectos y yo de verdad le pido que dejemos de una vez por todas a un lado todas las diferencias políticas y comencemos a hacer las cosas bien, porque ya las personas ya no resisten más irresponsabilidad de parte de los políticos, de nosotros los políticos. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo para avanzar en proyectos con respecto al tema del narcotráfico, en proyectos de seguridad, en proyectos de darle más atribuciones también a nuestras policías, porque las personas, eso es lo que solicitan en los hablando sectores. de policías, conocimos esta cifra de 700 carabineros menos que se están retirando. Creo que usted impulsa un proyecto con el diputado para Carter, que personal de carabineros o las Fuerzas Armadas en retiro pueda ingresar a la policía uniformada. Así es. Ya, ¿en qué va eso? Lo que pasa es que esto es reciente, porque de verdad nos preocupa, porque de verdad nos están solicitando a diario en los sectores donde tú vas, porque uno habla de seguridad y habla de la macrozona. Pero convengamos que en todos los sectores, en todos los sectores de la región del Biobío, en las comunas, en Concepción y Talcahuano, hay narcotráfico. Se da prácticamente en todo el país en todo el país, hay una sensación. Claro, pero en el distrito que yo visito y frecuento, en todas partes las personas piden más seguridad. Las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar, no hay hoy día, lamentablemente, policía y por lo tanto creo que sería una muy buena instancia de dar señales reales de que estamos comprometidos a entregarle más seguridad a las personas. Así que tenemos mucha esperanza. Ya vamos a estar difundiendo el proyecto de ley que hicimos junto al diputado Carter y la verdad que tenemos mucha esperanza de que se vaya a aprobar, porque yo creo que todos estamos convencidos de que hoy día necesitamos más seguridad y yo principalmente quiero enfocarlo en el tema de la mujer. Ahora, ese dato evidentemente no es positivo por ningún lado. El que carabineros se estén retirando de la institución. Como gobierno, ¿qué opciones están barajando? Hemos visto copamientos, vino la ministra Isquia Siches, a la cual entrevistamos, tuvimos acá en este mismo panel a la delegada que está a cargo de la seguridad, ¿cierto? Pero como gobierno, ¿cómo están viendo este tema? Porque la seguridad se toma a la agenda prácticamente todas las semanas. Bueno, es un tema que nos preocupa, tanto es así que en la región del Biobío se ha incrementado en un par de oportunidades de manera significativa la dotación de carabineros. Por lo tanto, se están tomando acciones en concreto aquí, justamente respondiendo a una necesidad planteada por las personas y de la cual el gobierno ha respondido rápidamente. Ha respondido con incremento de fuerzas policiales en la zona, ha respondido con copamiento, como muy bien lo señala, que ha sido bastante efectivo y que se van a ir implementando en distintas ciudades. Por lo tanto, se están tomando las acciones, están siendo eficientes en lo que se pretende y esperamos seguir en la misma línea, porque es nuestra preocupación principal la seguridad de las personas y en eso el gobierno ha estado trabajando arduamente. Sí, ahora la dotación de carabineros siempre se hace corta. Bueno, eso es un tema, no es de ahora, siempre a la gente le gustaría tener más carabineros más cerca porque así sienten más seguridad y efectivamente se puede combatir mejor. Pero también hay un espacio que tiene que ver con las estrategias que se han ido cambiando para poder, con lo que hay, mejorar la eficiencia en el combate al delito. Y eso ha sido anunciado también en el discurso del presidente. ¿Son aliados los carabineros? En su momento Sí. Fueron objeto de crítica de autoridades que hoy están en el poder. Los carabineros siempre han sido un aliado en el control de la seguridad y el combate contra el delito. Siempre ha sido así, ambas policías ¿Pero lo se han sido. necesitan reformar la institución? Bueno, toda institución tiene que tener un permanente sistema de mejora y Carabinero no puede ser la excepción. ¿Está de acuerdo con desmilitarizar carabineros?
Bueno, el gobierno lo que desea es buscar la mejor alternativa para que Carabineros cumpla su rol de control y seguridad pública. Eso es lo que hay que ver, hay que analizarlo con calma y se van a implementar las medidas que corresponden. Yo en lo personal no hago juicio crítico porque vengo como CRM Gobierno a representar la postura del gobierno en este lugar. Muy bien, se nos acabó el tiempo en este pulso político. Hablamos de dos de los temas más importantes, nos quedaron algunos en el tintero. Será para la próxima oportunidad. Marlene Pérez, diputada, muchas gracias por venir a nuestro programa. Gracias, Francisco, gracias al canal por la invitación. Y hay que darle más atribución a Carabinero porque seguridad se necesita, no puedo dejar de mencionarlo. Seremi de Gobierno, Eduardo Vivanco, que esté muy bien, gracias por venir. Gracias, Francisco, gracias a TVU en este programa Pulso Político y un llamado a las personas. Lea la Constitución, no se quede con lo que le cuentan, léala. Muy bien, nos vemos. Mañana en esta franja estamos con Mensaje Directo. Buenas noches.